poquito más de la permanente, la última y nos vamos. Luis Miguel González. Buenas Miguel, noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rubén Moreira, coordinador buenas noches, de Cámara de Diputados. Muchas gracias, Rubén, por estar acá. Gracias, diputado. Alicia Salgado. Alicia. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias por estar acá. A ver, lo que hemos visto, que diría Fernández Noroña, es la manera de agredirlo, de violentarlo. Él es la víctima, diputado. Sin embargo, esto tiene historia, es decir, esto no nació el día de ayer ni la tarde de ayer. Esto es una película que ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos meses. Hay un gran contexto que es polarizar, que en el régimen se busca un enemigo para ahí posicionarse, como muchas dictaduras, muchos gobiernos autoritarios. Y ayer es uno de esos casos, porque en el orden del día se coloca un punto con un nombre muy raro: solicitud del PAN y del PRI de que intervenga una nación extranjera a México. Y cuando tú le decías a Noroña, oiga, ¿y por qué pone ese punto? Pues nosotros no solicitamos nada a nadie. Bueno, es que así se va a llamar, nosotros decidimos que así se llame. Pero es más, nos mandan decir, si ustedes no quieren venir en el nombre, no asistan, dejen solo al PAN. Así empezó todo esto y culmina en el momento que, viendo una lista de oradores, donde va Alejandro Moreno, Federico Dorin, que era la ronda de cierre, digamos. La ronda de cierre, donde se iba a poner un documento sobre la mesa en español, que el Departamento de Estado consigna la visita de López Obrador a la embajada, pidiendo en 2006 la intervención de los Estados Unidos en México. Pues lo que hace Noroña es suspender el debate y deja sin hablar al resto de los oradores. Por eso se incumple un acuerdo pues firmado, que es el orden del día. Ahora, lo que vimos antes, ese día, sesiones anteriores, meses previos, son un montón de insultos, de injurias, de señalamientos contra diputados, bueno, ahora en la permanente, pero contra senadores en el periodo. Quizás sea la peor conducción en la historia de una mesa directiva en el Senado, la de Gerardo Fernández Noroña. Sobre todo es muy polarizante, ¿no? Yo creo que uno de los puntos fundamentales de cualquier político que se dice profesional es convocar al diálogo. Y la posición de un presidente de una de las cámaras del Senado lo que tiene que hacer es convocar al diálogo y además facilitar el diálogo y comportarse cívicamente. Y si tú, de antemano, con esta explicación que está dando Rubén Moreira, te das cuenta de que ellos están introduciendo un tema de debate que no tiene nada que ver con una solicitud hecha por los partidos de oposición, sino una imposición para dirigir el debate político, pues parece un acto de confrontación. Y segunda, cuando le gana, él generalmente cuando le gana la postura empieza a ser muy violento verbalmente, acusa, responde, se siente agredido. ¿Cuántos gritos no se aventó ayer? Yo la hasta verdad, retó a Federico Dorin. Lo siento. Después del 1 de septiembre dijo donde quieras y a la hora que quieras. Y él es el que reta. Y ahora se dice retado, ¿no? Pero finalmente él tiene una manera de ser muy curiosa. Cuando va perdiendo, muestra su frustración. Cuando no tiene control del poder, muestra su frustración. Y generalmente es muy verbal y muy agresivo. Creo que esto le ha dado pues la fama de lo que hoy en la mañana decía la presidenta. Yo no sé por qué se subió en esto diciendo que uno era porro y el otro no. La verdad es que los golpes no facilitaron ni las amenazas verbales la actitud de uno o del otro. Y lo hemos visto contra políticos, pero también contra ciudadanos. Ahora, hay algo de fondo aquí, y es que hay una casa de 12 millones de pesos, que cuando uno la ve, pues creo que se quedaron cortos. Puede valer mucho más esa propiedad en Tepoztlán, que Fernández Noroña no ha podido explicar cómo es que se hizo de esa propiedad, si es que es un préstamo, quién se lo prestó. Dice que gana por YouTube una cantidad de dinero que ahora pues ya también se hizo bolas, no cuadra con las visitas que tiene con los suscriptores, y además hay aportaciones muy extrañas que parecen dinero mal habido, donaciones para justificar dinero de procedencia dudosa por lo menos. De una página de YouTube de Noroña no salió una casa de 12 millones de pesos. Eso lo podemos... Ni las camionetas por valor de 2 millones tampoco. Sí. Yo quiero seguir un poco al hilo de lo que decía Rubén Moreira. El balance o el saldo de este pleito, que no es un espectáculo,
contribuye a deteriorar la percepción que la gente tiene del legislativo. Exacto. Si tenemos una población Pues se puede más, Silvia. todo ya se lo puede, hemos visto prácticamente todo se puede. Y me parece que es otro de los aspectos en los que deberíamos de prender los focos. Para un proyecto de centralización del poder, de meritar, de alguna manera degradar la manera en que funciona el legislativo, es muy delicado. O sea, necesitamos, digamos, que la gente que normalmente no se interesa en política tenga una imagen más clara de para qué sirve tener un legislativo que funcione. Cuando dice Rubén Moreira, bueno, es que queríamos discutir estos temas, no se plantea y lo único que queda es la imagen de dos personas peleando de manera muy fea, porque además parece que no saben pelear. Uno se queda con la sensación de, ¿y entonces para qué queremos un Congreso? Es exactamente una idea que es contraria a la que... A ver, lo de ayer es la cereza en el pastel, ¿no? Porque, insisto, esto no comenzó ayer. No. Es decir, esto viene de agravios, de insultos, viene de una cerrazón, viene de gritos. Sí. ¿Cuántas peladeces no le hemos visto a Fernández Noroña? Mi punto es... Y yo no voy a defender a Lito, pero acá está Rubén si lo quiere hacer, pero ¿cuántas no le hemos visto desde hace cuántos años a Fernández Noroña? Mi punto es para los que nos preocupa que el Congreso, la vida del Congreso esté lleno en este momento de vamos a decir, de aplanadoras, mayoriteos, de no está solo, no está solo. De repente la gente decir, ¿y para qué queremos un Congreso si es un mal palenque? Si quiero ver peleas... A ver, no es mala la provocación, ¿para qué queremos un Congreso? Pero además tenemos un Congreso en donde Morena sí deshace placer, porque construyeron de manera artificial una mayoría calificada y sacan lo que quieren a la hora que quieren. Y la siguen construyendo. Y la siguen construyendo. Estamos en un país que se polariza y esa es una ganancia para el gobierno, sobre todo porque se dejan de ver temas. En la Cámara está pendiente la integración de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Tiene casi 4 años que no se instala. La Comisión Bicameral de Seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. El país está actuando sin los contrapesos debidos. No se ha entregado por parte ni de Andrés Manuel ni del actual gobierno el Plan Nacional de Seguridad, ni tampoco la agenda de riesgos a esa comisión. Son cosas muy graves que nunca se habían visto, que son temas medio ocultos, pero que son muy importantes. No se ha publicado la nueva reforma al artículo 123 y esto no se publica porque no hay dinero y porque el señor Noroña no lo quiere publicar. Ya se agotó el trámite en el Congreso Federal y en las legislaturas locales. Esto significa subirle el sueldo a todos los policías del país a cuando menos 18,000 pesos, igual que a maestros, enfermeras y médicos. Lo que decías ayer, Sí. o sea, está aprobado, falta publicarse para que se vuelva realidad. Cuando hemos visto, Pero no hay de dónde. cuando hemos visto iniciativas, eso. reformas constitucionales que se sacan en 20 minutos en todo el país. No se aceptó hablar de seguridad, no se aceptó hablar de crecimiento económico, no se aceptó hablar de este falso de crecimiento de la pobreza, no se aceptó hablar del gusano barrenador, no se aceptó hablar de las relaciones con los americanos, pero sí estamos en este distractor. Pero tampoco se acepta hablar de la por casa de Fernández Noroña y de dónde se hizo el dinero, Claro. ni de Adán Augusto López y los señalamientos por sus vínculos con Hernán Bermúdez, que es prófugo de la justicia y supuesto líder del grupo criminal La Barredora en cliente de Tabasco. su notaría. Además, y amigos desde hace 30 años por lo menos, Bueno, era el notario de confianza. Es decir, me parece relevante lo que dices, más allá de si nos sirve o no un Congreso en estas condiciones, si nos sirve o no un Congreso a estas alturas del partido, dominado, cooptado, tripulado por una mayoría que hace y deshace a placer. Pues evidentemente a los ciudadanos no, pero sí le sirve a la administración, ¿no? Es un Congreso cooptado para facilitar lo que quieren, pero para no discutir lo que se necesita. O sea, hoy no hay contrapesos, es cierto. O sea, tú vas a tener en pocos días la presentación del presupuesto. ¿Y qué va a pasar en esa historia? Antes,
pienso, antes de este control mayoritario de esta forma, solo veías una aprobación de esta naturaleza previo a la reforma de 1996, por Dios, no veías antes otra cosa. Y además este tipo de jaloneos no los veías antes de esa reforma de 1996. ¿Y qué va a pasar? Van a mandar la propuesta grave, ¿no? Y van a aprobar lo que manden, como lo manden. El dedo manda, ¿no? Esa es la verdad. ¿Y entonces nos sirve o no nos sirve? Necesitamos que nos sirva. Mi argumento no es porque lo que vimos ayer es vergonzoso que clausuren ese changarro. Mi argumento es necesitamos recuperar un Congreso que haga estas tareas de contrapeso. A ver, yo creo que el Congreso es mucho más que Noroña y que Alito. Sí, no, pero era el infinitamente más. Es todavía el presidente de la mesa directiva del Senado. El problema es en qué cabeza cupo que él iba a ser presidente, como lo fue todo este año. Porque eso lo dispuso López Obrador. Así él arregló la sucesión presidencial. Pero no podemos caer en la tentación de eliminar el Congreso, porque entonces ya nos quedamos pues en la dictadura completa. Ahora, había iniciado otra práctica recientemente en Cámara de Diputados. Ustedes nos vieron con la secretaria de Gobernación hablando después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, hablando de la visita de ella a la Cámara, hablando de sacar por unanimidad, obviamente con la experiencia de todos, la ley en contra de la extorsión. Y después de eso, ejemplo de civilidad, de normalidad, hombre, pues es normal que hablen los poderes, ahora nos encontramos otra vez en el otro extremo. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Que va a llegar la ley de ingresos, que no tienen dinero y que van a pedir otros 2 billones de pesos. Eso es lo que va a pasar con el presupuesto. Más deuda, de por sí ya es impagable. Ahora, viene un 1 de septiembre muy movido. Antes del 1 de septiembre vendrá un 29 de agosto, mañana, en donde habrá, digamos, una extensión, no sé, de lo que observamos el día de ayer. Pero el 1 de septiembre es la entrega del informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, es el inicio de un nuevo periodo de sesiones en el Congreso. Llegará un nuevo poder judicial, nuevos integrantes a la Corte. Ya sabemos lo atropellado, lo desaseado, lo ilegítimo e ilegal de ese proceso. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar mañana, Rubén? A ver, fuimos convocados a una sesión que ya no iba a existir. ¿Ustedes iban a ir? Sí, vamos a ir. Fuimos convocados a una sesión que ya no iba a existir porque hasta se cantó el himno nacional el anterior. Entonces, estamos convocados a un debate que quién sabe en qué termine y luego... El debate es sobre lo de ayer. Además. Sobre lo de ayer. Y luego los senadores tienen que seleccionar mesa directiva, pero ya ellos solos. Y nosotros vamos hasta el domingo en Cámara de Diputados, pero eso está pactado el respeto a la posición del PAN, está pactado la hora en que nos vamos a instalar el domingo para esperar el lunes. Eso es como se está ahora viendo este futuro inmediato. Complicado, ¿no? Enredado con lo que viene. Particularmente porque nadie sabe, o sea, a ver, una presidencia contestataria que lo que quiere hacer es afirmar el compromiso del partido satélite con el resto de Morena. O sea, ¿qué es lo que tenemos ahí? Al final de cuentas, si se está convocando para algo extraordinario, una discusión importante, porque viene Marco Rubio, ¿vamos a hablar de las prioridades nacionales en materia de seguridad? ¿O vamos a hablar de cómo lo golpearon? ¿O por qué va a desaforar a alguien? La verdad es que, como decía Nacho Mier, creo que no le alcanza y va a acabar más frustrado. Y bueno, la ventaja es que ya nombraron a una persona que tiene bastante congruencia política, una mujer con experiencia de carrera extraordinaria, la hija de Berto, que además tiene presencia y solidez en la izquierda mexicana, en la izquierda real. Y me parece que Lauritzel Castillo puede corregir mucho de los desaseos e inclusive los gritos y porrazos que hoy se manifiestan así. Es ese personaje que aparece en unas fotos todo, es el meme todo brandeado, día, ¿no? Sí, es el collarín meme. y del collarín el brazo colgado. Yo escucho a Alicia y soy un poco más escéptico porque digo, están las personas, pero está la maquinaria operando. Y en cualquier caso yo lo que
pienso, es absurdo un poder político que se mira al ombligo mientras tenemos el momento más retador en la relación con Estados Unidos, uno de los momentos más retadores en lo que tiene que ver con el momento económico. No es que la economía crezca o no crezca, es que no está generando empleos. Al contrario. Es un foco gigantesco prendido. En buena medida, creo que tenemos temas muy importantes y lo que uno espera es que la clase política deje de verse al ombligo. Oye, y también está la Todo rebatinga y la disputa dentro de Morena, Absolutamente. que lo hemos platicado, también está la rebatinga. Ahora, el PRI de pronto parece que revivió. No. Rubén. Somos un partido con experiencia, pero además nos preocupa. Salieron hoy a la calle, ¿hace cuánto no marchaban por el paso Bueno, de y la así reforma? seguiremos, y sobre todo por el tema del presupuesto, así seguiremos. Pero a algunos de nosotros nos preocupa lo que estamos viendo en el país. Estamos viviendo el año 1 del segundo maximato. Es decir, algunos pensamos que se quería regresar al presidencialismo absoluto cuando quitan los órganos autónomos, pero ahora vemos que las decisiones se están trasladando al seno de un partido político de Morena, y quien tenga el control de este estatutario o meta estatutario, porque ahí es donde se va a resolver con acordeones el Poder Judicial, y porque ellos parece que tienen una vida propia distinta a la institucional, y eso es evidente cuando vemos al señor Noroña, que no le interesan los conflictos internacionales, que no le interesa que la Fiscalía General de la República esté ocupada en grandes temas, y que va y le ponen las denuncias por unas cachetadas. Pareciera que tiene vida propia eso. Y además van y le toman la declaración a él en donde él quiere y a la hora que quieren. A él y al de la playera verde que trabaja con él. Pero no es Está escrito ahí, no sabemos dónde sabemos gana. de dónde le pagan. Lo que sí sabemos es que trae una nómina Noroña, Fernández Noroña, de más de 1 millón de pesos de personas que no sabemos dónde cobran, ni si trabajan, no trabajan. Pero a este cuate se lo llevó 103,000 pesos para ir a Roma, Italia. Con razón lo trató de defender, ¿no? Salió Se entiende un poco disparado, más. ¿no? Cómo se ve en el video, cómo sale disparado de un lado a defenderlo. Y dice, bueno, pues es que ahí lo aventó Alito, pero si te sale alguien por atrás con un bastón, igual piensa Si que te van a gana dar. 103,000 pesos, que se pague unas clases de karate. O un buen doctor de perdida, ¿no? Porque eso de que te pongan el collarín y te cuelguen del cuello que te duele del collarín, el brazo que te duele en teoría también, pues está medio Impresionante, ¿no? raro. Qué gusto. Gracias, Alicia. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Rubén. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Luis Miguel. Hasta mañana. Pásela muy bien.